Muy buenas tardes. En el marco del 50 aniversario del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Costa Rica, les damos una cordial bienvenida a esta conferencia, titulada Garantías Penales e Inteligencia Artificial en el Proceso Penal Moderno. Se les informa, podrán realizar sus preguntas al finalizar la presentación. Las mismas serán contestadas por el expositor y les recordamos amablemente realizar la evaluación de esta actividad por medio del link que se les hará llegar por el chat. El día de hoy contaremos con la participación del doctor Alfredo Chirino Sánchez, quien cuenta con una maestría y doctorado en Derecho por la Universidad de Frankfurt del Meno de la República Federal de Alemania y una licenciatura en Derecho realizada en la Universidad de Costa Rica. En los últimos años ha participado en discusiones y análisis de legislación penal. Además, fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica en el periodo del 2013 al 2021. Fue director de la Escuela Judicial de Costa Rica y juez del Tribunal de Casación y el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal. El tiempo es suyo, doctor. Muy buenas tardes a todos y a todas. Es para mí un privilegio estar aquí con ustedes celebrando el 50 aniversario del Instituto de Investigaciones Jurídicas a cargo del profesor doctor don Gustavo Chang, quien le ha impreso a este instituto y a la propia Facultad de Derecho un importantísimo impulso para llevarlo hasta los lugares donde ha llegado. Se ha convertido en un lugar de referencia, un lugar de discusión y análisis de temas de interés nacional, dándole a la Facultad de Derecho el papel que merece en la discusión y en el debate nacional. A don Gustavo, pues mi agradecimiento personal y también pues a sus colaboradores y colaboradoras que han hecho posible que esto sea así. De igual manera, me siento muy halagado de poder estar con ustedes en este día, compartiendo un tema que tiene un enorme interés. Yo creo que los juristas y las juristas están en este momento reflexionando seriamente sobre su papel en el contexto de las evoluciones rasantes de la inteligencia artificial, en momentos donde sin duda alguna hay incertidumbre, hay preguntas, hay circunstancias que sin duda alguna llenan de zozobra y de angustia, pero también de esperanza. Es decir, vivimos tiempos donde es muy difícil estar seguros el terreno en el que estamos pisando, la propia carrera, la propia profesión de abogado se encuentra en este momento entre la tesitura de adaptarse y abrazar las nuevas tecnologías, entre ellas la inteligencia artificial, o quedar fuera ya del ritmo de los acontecimientos. Me parece que esa última opción no es posible, tanto para los que enseñamos derecho, para los que aplicamos y estamos en el ejercicio profesional del derecho. Resulta absolutamente imposible estar alejado del ímpetu con el que la inteligencia artificial ha llegado a nosotros. De la misma manera, me parece que no es posible tampoco que nosotros como país nos mantengamos al margen de los acontecimientos que en este momento tienen lugar alrededor del mundo, donde estamos observando no solo una reflexión sumamente madura sobre la inteligencia artificial, sino que ya se están dando pasos muy importantes, agigantados, hacia la regulación ética, hacia la regulación científica y técnica y, por supuesto, hacia la incorporación de códigos de actuación para el uso de la inteligencia artificial en el contexto de la administración de la justicia. Muchas de las personas que me escuchan, estoy seguro, se han acercado a esta conferencia con la incertidumbre de qué se podrá decir sobre la administración de la justicia en Costa Rica, donde el papel de la inteligencia artificial todavía, digamos, de manera tímida, se ha empezado a analizar en la jurisdicción de cobros, ¿verdad? Donde eh, la sala primera nos ha anunciado
que se está implementando la inteligencia artificial como una herramienta para los jueces de cobro para agilizar y diligenciar cuestiones cotidianas, básicamente repetitivas, no necesariamente de fondo, sobre la aplicación de la justicia de cobros. Es, estoy seguro, un primer esfuerzo que hace el Poder Judicial de Costa Rica, que merece, por supuesto, análisis, discusión, estudio, pero sobre todo, mucha felicitación porque efectivamente es y demuestra que ya el Poder Judicial de Costa Rica está empezando a valorar la importancia de la inteligencia artificial en la gestión judicial. Sin embargo, hoy no quiero hablar de la justicia de cobros, no quisiera yo eso, jamás, agotarlos a ustedes cómo cobrar mejor las deudas de tarjeta de crédito, sino lo que quiero es, sin duda alguna, hacer una reflexión sobre esa área a la que tanto le temen los ciudadanos y ciudadanas, que es el área donde se ejerce el ius puniendi del Estado. Y quiero hacer una reflexión con ustedes que al mismo tiempo sea interesante y también al mismo tiempo también sea retadora de algunos de los planteamientos que seguramente ustedes tienen en sus eh, experiencias vitales, en su biografía, en su ocupación profesional. He intitulado esta conferencia Garantías Penales e inteligencia artificial en el proceso penal moderno. Y ya el planteamiento del título merece una explicación. Yo creo que, sin duda alguna, proceso penal moderno es un concepto que vale la pena entenderlo como una justicia penal sometida a las tensiones tecnológicas, es decir, a cómo podríamos evaluar el uso de las nuevas tecnologías, entre ellas, por supuesto, la inteligencia artificial, para la interacción con los procesos probatorios, con el proceso de inferencia lógica y de argumentación jurídica y, por supuesto, de decisionismo judicial. Creo que en ese contexto podríamos tener una interesante primer acercamiento a ese concepto. Y el tema de las garantías penales, para algunos de ustedes podría resultar una verdad de perogrullo, pero hoy, dado el nivel del debate nacional, dado el estado espiritual de la jurisprudencia de nuestro país y del mundo, yo creo que no es, y por supuesto no podría ser un asunto ocioso, replantear que las garantías penales siguen rigiendo también en un proceso penal sometido a los rigores de las tecnologías. Y si me permiten hacer una expresión anticipada de mis conclusiones, me parece que no es posible un proceso penal democrático en el siglo XXI sin una intervención de las garantías penales. Ahora, me parece que eso lleva a la necesidad de aplicar al tercer elemento de nuestro título, que es la inteligencia artificial. Vista esta, no con las definiciones de los autores, ¿verdad? De técnicos informáticos, sino analizarla más que todo como una herramienta, un instrumento que es capaz de analizar y de procesar enormes cantidades de información. Es decir, es principalmente la herramienta que podemos utilizar cuando hay una enorme acopio de información, un acervo muy variado de datos e informaciones que nos permitirían, por ejemplo, determinar patrones de criminalidad, nos permitirían determinar identificación de personas, nos permitirían desarrollar específicas formas de apoyo a la actividad investigativa del Ministerio Público, del organismo de investigación judicial, e incluso para poder diseñar proyecto de sentencia en decisiones complejas. Es decir, la inteligencia artificial vista desde la perspectiva de nuestro título es una herramienta que ya llegó para nosotros, ya está aquí, quizá no
quizá no con la intensidad y profundidad que tiene en otros ordenamientos jurídicos, pero sí llegó para quedarse. Muy probablemente muchos colegas la utilizan en su ejercicio profesional cotidiano. Muchos jueces probablemente la están usando para realizar labores a destajo, resúmenes de literatura, resúmenes de jurisprudencia, probablemente para resumir casos y, cuidado, sino también para hacer pronósticos iniciales de posibles soluciones a los casos. Todo esto es la esperanza de una tecnología que ha llegado y que está aquí con nosotros. Pero quisiera contextualizar esto precisamente en una matriz de elementos de discusión que me parecen muy importantes. Estos elementos de discusión comienzan precisamente con el tema de la racionalidad judicial, siguen con el tema de la epistemología de la prueba indiciaria, los sesgos de la valoración de la inteligencia artificial, los problemas muy diversos de los contextos en los que se resuelven y se plantean los casos penales, cuál ha sido la evolución de la prueba penal en el contexto de las tecnologías de la información y de la comunicación, y por supuesto, una reflexión final sobre cuáles podrían ser las limitaciones que tiene la inteligencia artificial frente a esos problemas de el derecho penal. Y es que efectivamente frente a nosotros no solo se abre una inmensa autopista de opciones y probabilidades, ¿verdad? Sino también un enorme campo para el riesgo, para los errores estadísticos, para los sesgos discriminatorios, para que haya opacidad en los razonamientos, para que haya también vigilancia masiva de nuestros movimientos, de nuestros pensamientos, de nuestras apetencias, de nuestros gustos, de nuestras elecciones, de nuestras escogencias ideológicas. Pero sobre todo estamos abiertos a un filón enorme de posibles erosiones a las garantías procesales fundamentales. Y yo creo que esa es, estimados y estimadas participantes, la idea fuerte que orienta esta investigación y por supuesto el tema de mi charla de hoy. Es decir, que la inteligencia artificial llegó para coexistir con las garantías penales y que únicamente va a ser posible la inteligencia artificial en el proceso penal en la medida en que su ejercicio, su incidencia y por supuesto su realización se haga en el contexto de la legalidad, del principio de proporcionalidad, del principio de transparencia, el principio de contradicción y por supuesto un principio que quisiera ya empezar a mercadear entre ustedes, que es el concepto de que la justicia penal no es posible con la inteligencia artificial sin un control judicial humano significativo. Ya vamos a ver qué significa eso. Yo solo quería pues dejar una idea fuerte inicial que nos oriente alrededor de esta rápida visualización de los problemas señalados por la inteligencia artificial. Bien, comencemos con el primero, que es el tema de las garantías procesales y la racionalidad judicial. A los compañeros, compañeras, colegas que están aquí con nosotros y que están analizando problemas relacionados específicamente con argumentación jurídica y con filosofía del derecho, van a encontrar en esta parte de mi conferencia quizá algo de problematización y de ideas. Ojalá, ¿verdad? Quisiera primero plantear el problema de la presunción de inocencia. Me parece que cuando nosotros trabajamos el proceso penal, en la medida en que éste está construido sobre las reglas básicas en las cuales no solo estamos hablando de una presunción de inocencia, sino de un estado de inocencia, ese análisis de ese estado de inocencia lleva precisamente al otro correlato fundamental de ese principio, que es el de la defensa técnica.
Si yo tengo una inteligencia artificial que me está proveyendo de datos, de información, sin duda alguna, de una específica visión de conjunto, de una gran cantidad de datos que se refieren a la posible participación criminal de alguien, a la identificación genética de esa persona, a la identificación facial de esa persona. Cuidado, sino también a una ponderación inicial de un umbral probatorio en relación con la posible presencia de esa persona en un lugar de los hechos, en un lugar del delito, pues estamos entonces ya invitados a la discusión de cómo es posible que la presunción de inocencia pueda subsistir en un contexto donde la inteligencia artificial opera. El otro aspecto que es sin duda importante es el tema de la valoración de las pruebas, el tema de la racionalidad del proceso y cómo esa racionalidad está implicada, digamos, también en el debate sobre la inteligencia artificial. Yo sé que no tengo que convencerles a ustedes sobre la importancia que tiene la valoración racional de la prueba, sobre todo en el contexto de nuestro proceso penal construido alrededor del valor de la sana crítica racional, ¿verdad? No tengo que convencerlos porque todos partimos de una fe dogmática en ese principio de la sana crítica, que lo solemos decir los que nos hemos dedicado a la casación y a la apelación, que es quizá una de las reglas más violadas cotidianamente en los tribunales. Pero lo que me preocupa es cuál podrá ser el valor posible de la sana crítica racional frente a un entorno automatizado, donde un algoritmo que recibe una serie de instrucciones, no sabemos de dónde, no sabemos entrenada a partir de cuál conjunto de data, no sabemos quién la ha entrenado y con qué sesgos posibles, va a plantearnos un algoritmo que posiblemente podría solucionar un específico problema jurídico penal. El otro aspecto relacionado precisamente con los problemas y desafíos epistemológicos es el que se refiere a la reconstrucción de los hechos. Aquellos de ustedes que hayan trabajado en serio en los temas de argumentación jurídica saben que una de las cuestiones más difíciles es la determinación de los hechos. Y la determinación de los hechos en un determinado caso define también los elementos cardinales con los cuales un juez va a decidir no solo cómo esos hechos se reconstruyen a partir de la acusación del Ministerio Público, sino cómo los indicios y otros aspectos probatorios se conjuntan para poder establecer y determinar cuáles son esos hechos que el juez va a tener por demostrados. En esencia, a mí me parece que el problema central de la argumentación jurídica es precisamente este. ¿Cómo se pueden determinar esos hechos? ¿Cómo se reconstruyen los indicios para definir específicamente la eventual participación de alguien en un hecho que no conocemos, que es incierto para nosotros y que tenemos que llegar a él a través de la prueba? Y estamos siendo sabedores hoy, algunos, tal vez todos, de que también la inteligencia artificial podría jugar un papel muy importante en la construcción de esos hechos. Y finalmente, el tema del control intersubjetivo, ¿verdad? A mí me parece que sin duda alguna, eh, toda decisión judicial debería de ser controlable. No solo a través de el uso de los recursos ordinarios y extraordinarios previstos en la legislación, sino también que sean controlables por los seres humanos que reciben sus efectos. Me refiero a los justiciables. Por supuesto, no solo la persona que está siendo perseguida como imputado, sino también la persona víctima. Y eso es precisamente lo que asegura una justicia equitativa. Pero volviendo al tema epistemológico, es cómo puedo yo controlar, cómo puedo yo comprender específicamente el contenido de esa eh, posible control intersubjetivo. Si nosotros damos una mirada a lo que está pasando en el entorno mundial,
Casi todos vamos a pensar de inmediato en el Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea del año 2024, ¿verdad? Que clasifica los sistemas de inteligencia artificial según sus niveles de riesgo. En el ámbito penal, casualmente ese reglamento prohíbe, en principio, por ejemplo, que se utilice la inteligencia artificial para una identificación biométrica remota en tiempo real en espacios públicos, que es precisamente una de los usos más frecuentes que vemos de la biometría en sistemas de vigilancia. Por supuesto que esto cede frente a riesgos muy altos como son los del terrorismo o también la búsqueda de personas desaparecidas, probablemente o presuntamente relacionadas con secuestros. Y esto, por supuesto, siempre con un control judicial previo. Por eso, esa identificación biométrica a distancia, pues tiene que tener una serie de controles de calidad. Pero también, como las medidas biométricas son también de alto riesgo, exige también medidas reforzadas de evaluación y supervisión. Entonces ustedes podrán decir, bueno, ese famoso control intersubjetivo termina volviendo a empoderar al ser humano frente al uso de la inteligencia artificial. Y bueno, esa es la vocación que tiene el reglamento de la inteligencia artificial. Pero el primer tratado internacional en la materia que nos ocupa sobre inteligencia artificial, derechos humanos, democracia y Estado de Derecho fue adoptado por el Consejo de Europa en el año 2024. Ese, ese primer tratado obliga a los estados suscriptores a garantizar que el uso de la inteligencia artificial respete los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho en todas sus fases. Entonces, me parece que aquí está invitado ya una reflexión para ustedes y para mí y para los que se están ocupando de estos problemas, para precisamente racionalizar estos controles epistemológicos de la argumentación jurídica frente al uso cada vez más intensivo de la inteligencia artificial. Llegados a este punto, pues claramente una de las preocupaciones más importantes es el tema de los sesgos. Los sesgos algorítmicos, como son conocidos en la literatura especializada, permite entender que la forma en que se entrenan los algoritmos de inteligencia artificial pueden recibir de origen, a la hora en que esos algoritmos son predefinidos y diseñados, y por supuesto entrenados con una gran cantidad de data con la cual son alimentados. Probablemente esos sesgos que encontramos, digamos, en el propio ser humano podrían ser alimentados a un sistema de la inteligencia artificial. Y esto principalmente se origina en el tema de los datos históricos. Si hacemos probablemente una revisión de la jurisprudencia costarricense o la jurisprudencia canadiense o la jurisprudencia alemana o la jurisprudencia italiana, probablemente mucha de la jurisprudencia con la cual podríamos alimentar un sistema experto judicial podría tener sesgos que ya provienen de la propia historial de la jurisprudencia de esos países. Yo solo quisiera imaginarme la cantidad de sesgos que tendría la alimentación de un sistema de inteligencia artificial para la justicia penal alemana que utilice, por ejemplo, jurisprudencia del Tribunal del Reich en los tiempos del nacionalsocialismo o la utilización de las decisiones jurisdiccionales de los jueces propios del sistema de justicia nazi, ¿verdad? Sin duda alguna, esos datos históricos van a comprometer eh, mm, digamos, el equilibrio de los algoritmos que podrían ser utilizados en la justicia penal alemana. Igual podría suceder en el contexto costarricense cuando probablemente los datos históricos no hagan, digamos, una relevación
importante, un relevamiento, perdón, importante, por ejemplo, de diferencias culturales y ambigüedades culturales en una sociedad como la costarricense, en donde hay también poblaciones originarias que tienen visiones del mundo, tienen idiomas distintos, formas de entender el mundo diferentes y que probablemente chocarían frente a una alimentación de un algoritmo de justicia penal que no haga una referencia a esas ambigüedades culturales. Lo que podría llevar entonces a lo que se conoce como la automatización de la discriminación, que es precisamente el riesgo que tenemos de que las decisiones que provengan de un sistema de solución de casos penales establezca de manera discriminatoria las soluciones y discriminatoria precisamente ahí donde más duele, donde hay factores étnicos, factores culturales, factores socioeconómicos diferentes que lleven pues a decisiones judiciales eh, probablemente poco equitativas, poco igualitarias y que contribuyan, digamos, al distanciamiento de las decisiones judiciales del contexto cultural. Y esto no sería poco si además no agregamos el tema de que muchos algoritmos que son vendidos a sistemas de justicia traen ya una opacidad. Es decir, son algoritmos que han sido construidos en caja cerrada, lo que se llaman sistemas de black box, es decir, sistemas que ya introducen una forma lógica de decisión de los grandes temas y problemas que se supone ese sistema tiene que resolver, que el propio sistema de justicia que los ha implementado, que los está utilizando, no conoce y que probablemente va a incidir en la motivación de esas decisiones judiciales porque esa lógica interna que probablemente tiene opacidad, es oscura, no la conocemos porque está en una caja cerrada que nos ha sido vendida, probablemente no podamos ofrecerle a quien litiga la posibilidad de decirle, mire, la decisión judicial basada en inteligencia artificial pudo haber llegado a esa decisión en virtud de esos elementos de decisión lógica del algoritmo que nosotros no podemos controlar. Entonces, uno de los primeros obstáculos, digamos, de un sistema de inteligencia artificial aplicado a la justicia penal sería precisamente si el sistema es de black box, ¿verdad? En donde no existe la posibilidad de saber cómo ese sistema resuelve internamente los conflictos de justicia. Y de nuevo, el tema del control. ¿Cómo puedo yo ejercer un control, principalmente contradictorio, de accesibilidad a un sistema que tiene opacidad, un sistema que no me permite a mí saber cómo se toman esas decisiones automatizadas de justicia para poder asegurarle a las personas justiciables, para poder asegurarle a la comunidad que recibe esa justicia? Que el proveído, es decir, la sentencia que se va a dar en un caso concreto, asegura una justicia que al mismo tiempo sea pronta y también cumplida. Lo que vemos en el contexto, digámoslo así, internacional, es que ya países como el Reino Unido, Japón, Singapur, Australia, han venido avanzando en diversos sistemas de aplicación a la justicia y ellos no solo han utilizado, digamos, las herramientas técnicas de la inteligencia artificial, sino que nos han dado una experiencia comparada muy interesante porque ellos han introducido tres elementos que me parecen son importantes y son trasladables a la experiencia costarricense. La primera es la construcción de códigos éticos, no solo en la construcción propiamente del algoritmo, es decir, en la definición de los operadores lógicos con los cuales un determinado sistema de inteligencia artificial resolverá problemas, donde tiene que atenderse a una serie de reglas éticas que vamos a revisar por lo menos superficialmente, no es el objetivo de mi conferencia entrar a profundizar eso, pero es un tema importante. Y el segundo elemento que ellos nos han mostrado es la necesidad de integrar comités especializados
que garanticen la transparencia y la proporcionalidad en la aplicación de la inteligencia artificial. Esos comités especializados, ya ustedes sabrán, están integrados por personas conocedoras del tema de la inteligencia artificial, pero también personas de la sociedad civil, expertos y profesionales, tal vez no técnicos en informática, pero sí técnicos en el campo del derecho, que ayuden a los expertos para que esas aplicaciones de inteligencia artificial en materia penal respondan a esas urgencias constitucionales derivadas de las garantías. El tercer elemento que estos países nos han mostrado es que es necesario también trabajar en inteligencia artificial con una definición de políticas de riesgo. Es decir, la inteligencia artificial implica riesgos de opacidad y de sesgos culturales, ¿verdad? Eso es evidente y es inevitable. Pero precisamente conocedores de esas posibilidades de riesgo, también entonces habría que construir políticas de gestión de esos riesgos en inteligencia artificial que lleven precisamente a auditar, a documentar y a validar de manera externa los sistemas, contextos críticos dentro de los cuales sea posible tomar decisión de cómo esos sistemas de inteligencia artificial podrían funcionar. Tres elementos que me parecen muy importantes. El otro aspecto en donde los países han empezado a desarrollar importante experiencia, que yo creo que haría bien Costa Rica y nosotros como dedicados al derecho, haríamos bien en aprender es qué pasa en contextos penales complejos. Hace algún tiempo daba yo un curso de argumentación jurídica y me encontré ante el problema de cómo le explicaba yo a mi público qué es un caso penal complejo y qué es un caso penal sencillo. En argumentación jurídica eso parece ser muy sencillo cuando, digamos, las dificultades de definición de los hechos y del supuesto de hecho para llegar a una determinada, digámoslo así, encapsulamiento del problema penal, tiene muy pocas opciones de complejidad. ¿M? Y el contexto penal complejo es cuando existen muchas variables. La verdad, yo nunca, en mi ejercicio profesional como juez y como litigante, nunca he visto un problema penal que no sea complejo. Primero porque efectivamente los problemas penales surgen en contextos culturales. Ahí ya hay un nivel de complejidad muy importante. Se desarrolla en contextos de prácticas sociales muy específicas. Yo me dedico al derecho penal económico y en el contexto del derecho penal económico hay varias subculturas, vamos a llamarlas así. La subcultura de las sociedades anónimas, la subcultura de los escrow, de los fideicomisos, la subcultura de los financiamientos y apalancamientos, la subcultura de las prácticas societarias, de la famosa, ¿cómo se llama? Liquefacción de socios, ¿verdad? Mediante decisiones societarias, etcétera. Todos los que están en el mundo corporativo entenderán esas afirmaciones que estoy haciendo, pero en general los problemas de derecho penal económico son muy complejos porque tenemos que lidiar con formas de hacer, con formas culturales de hacer, con formas económicas y financieras de hacer que no son del mundo común y que pertenecen precisamente a esa milieu del mundo social, de la sociedad civil que opera todos los días y que genera trabajo y genera, por supuesto, riqueza. No, no digo que sean solo delitos, pero ese contexto cultural, ese contexto económico en el cual se desarrollan esas actividades, introduce complejidad en la solución de problemas penales. Agreguemos los problemas penales que podrían provenir de subculturas criminales, que podrían provenir de culturas originarias, aborígenes, que tienen valores culturales y sociales muy diferentes, problemas de género desde el punto de vista de cuestiones culturales, ¿verdad? El factor de género es indudablemente un factor importantísimo en la solución de muchos casos, muy especialmente en violencia
contra la mujer, el tema de la violencia sexual, solo para citar dos contextos especialmente problemáticos, pero por supuesto estoy seguro no son los únicos, y por supuesto el contexto de pobreza en un país que se empobrece cada vez más, donde las distancias sociales son cada vez más profundas, pues por supuesto los problemas jurídico-penales son igualmente muy complejos. El otro tema que hace o que complejiza desde la inteligencia artificial la solución de casos penales es el tema de aplicación de patrones promedio. Es decir, ¿cuál podría ser un patrón promedio de solución de un caso penal? Si eliminamos esas complejidades que acabo de mencionar, sociales, culturales, económicas, políticas, y dejamos solo patrones específicos de interpretación. Los que me conocen probablemente ya están esperando que lo diga, sí, lo voy a decir. Patrones de teoría del delito para solucionar un caso penal, pues probablemente esa utilización del patrón de teoría del delito es un patrón absolutamente poco permeable a esas complejidades específicas de la individualidad humana, ¿verdad? Por eso yo no creo en un silogismo automatizado que utilizando las puras estructuras de la teoría del delito solucione un caso penal. No lo creía hace 30 años, no lo creo ahora. Precisamente porque esos silogismos, que ahora se llaman algoritmos, que ahora se llama inteligencia artificial en la justicia penal, no permiten consideraciones individuales y contextuales. Y esto claramente es un problema. Pero lo peor de todo, estimados y estimadas, es el tema de cómo se desdibuja la inmediación. Todos los que estamos dedicados al proceso penal sabemos que la inmediación es un elemento muy importante para discutir la prueba, para conocer la prueba en relación con los hechos, para poder desarrollar una serie de otros principios procesales que se derivan de la inmediación. Y casualmente ese es uno de los obstáculos que hoy tienen los sistemas expertos, los sistemas de algoritmos de inteligencia artificial. No pueden hacer una inmediación adecuada, percibiendo matices subjetivos, sociales del contexto penal. Hay algunos casos de la jurisprudencia internacional, muy especialmente en justicia aborigen en Canadá, donde sistemas expertos desarrollados por poblaciones caucásicas, anglosajonas, que alimentaron sistemas de solución de casos penales exclusivamente con problemas desarrollados para culturas no aborígenes, pues cuando llega la solución para un caso donde hay factores culturales mixtos, resulta que las soluciones del sistema suelen ser negativas para esos grupos sociales. Hay un problema muy serio de la inteligencia artificial. Y lo otro es, casualmente, uno de los retos de la inteligencia artificial. No digo que sea insuperable, no digo que no sea algo en lo que se esté trabajando. Casualmente, lo difícil de dar la conferencia que estoy dando hoy es poder adelantarme siquiera algunos meses a los desarrollos que ya vienen sobre la inteligencia artificial. Pero hoy que estamos conversando, casualmente se trabaja de manera muy intensa para dotar a los sistemas de inteligencia artificial de una sensibilidad hacia la individualización y la humanización, ¿verdad? Los estudiantes lo conocen, ¿verdad? Traten de que los textos que le llevan al profesor estén humanizados, comillas, ¿no? ¿Qué significa humanización? Tratar de que ese texto que ha sido un tanto producido mecánicamente suene como si lo escribiera un ser humano. Bueno, casualmente esa humanización es la que no se alcanza ya llegados al tema difícil de solucionar un caso penal complejo. Es decir, cómo logro que un sistema experto sea sensible a ese entorno individual humano que forma parte del conflicto social que originó esa lesión a un bien jurídico. Em, la jurisprudencia que está disponible, que ustedes pueden acceder, es por ejemplo el caso Big Brother Watch contra el Reino Unido, que es un caso del año 2021. Ese caso lo menciono siempre en estas conferencias porque estableció cómo es posible que sistemas de interceptación masiva de comunicaciones solo podrían ser compatibles con la Convención Europea de Derechos Humanos si hay una autorización judicial previa y si existen
salvaguardias específicas. Es decir, yo no puedo utilizar herramientas de interceptación masiva si al mismo tiempo no tengo ese control jurisdiccional. La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, en el caso Carpenter del año 2018, Carpenter contra Estados Unidos, sostuvo que el acceso a los historiales de localización celular siempre va a requerir una orden judicial. Este es un precedente que me parece citable, ¿verdad? También en el caso de Reino Unido, el caso Bridges contra la Policía de Gales del Sur del año 2020 declaró ilegal el uso policial de reconocimiento facial por la falta de una base legal clara, ¿verdad? Me parece que es un elemento del cual podríamos alimentarnos un poco de cara a la reflexión que quiero plantear. El Tribunal de la Haya, en el caso SIRI del año 2020, anuló un sistema de detección de fraude social precisamente porque violaba el derecho a la privacidad, precisamente para poder determinar posibles casos de fraude de subvenciones, de fraudes de carácter de ayuda social, pues es necesario hacer un rompimiento de la privacidad. Es un poco lo que pasó en Costa Rica con la famosa urgencia de información súper detallada de los ciudadanos que se supone iba a servir para que Hacienda pudiera cumplir mejor su trabajo de cobrar impuestos. Una cuestión que está planteada ante la Sala Constitucional y estamos esperando gozosos esa sentencia de la Sala sobre ese punto. La Corte Suprema de Wisconsin, en el famoso caso del estado de Wisconsin contra Loomis del año 2016, admitió que un algoritmo de predicción de reincidencia en la sentencia, perdón, era una aplicación muy peligrosa por la opacidad del sistema y que no podía ser usada como criterio decisivo. En el caso Loomis se usó Compass, que es un sistema de inteligencia artificial para definir peligrosidad. Y a Loomis le pasó que el sistema determinó que él estaba en el umbral de la peligrosidad y que merecía recibir medidas penales más gravosas que si el sistema no hubiera tomado en cuenta dichas condiciones. Entonces, me parece que esta jurisprudencia se enrumba hacia lo que quiero plantear aquí sobre el tema de la transparencia y la ética en la inteligencia artificial. Primero, a mí me parece, y aquí coincido con mis colegas que vienen desde la filosofía del derecho, desde la argumentación jurídica, de que uno de los aspectos de humanización más importantes es que las decisiones judiciales sean explicables. Uno de mis oficios más queridos es el de la casación y la apelación, y yo conozco bien lo difícil que es explicar decisiones judiciales, sobre todo cuando esas decisiones judiciales son inexplicables, son irracionales, son absolutamente infundamentadas, no tienen razones, pero sin embargo condenan a alguien, ¿verdad? Entonces, yo creo que uno de los aspectos más importantes del derecho penal moderno y del derecho procesal penal moderno es que las decisiones judiciales tienen la exigencia de tener un grado de explicabilidad. Y por supuesto un grado de explicabilidad no para los especialistas y los técnicos, sino para el gran público. ¿Cómo le explico yo al gran público eh, la, en términos sencillos, por qué he tomado esa decisión, ¿verdad? En esto existen imágenes terribles. Recuerdo un caso de hace varios años donde se sostenía un preso agarrado por dos oficiales del OIJ mientras un juez dictaba una sentencia de casi 15 horas, ¿verdad? Y el preso que estaba oyendo esa sentencia se vomitaba, gritaba, se levantaba y pedía que no lo torturaran más, porque para él, sin duda alguna, aquella sentencia de 15 horas era una tortura. Para mí lo hubiera sido igualmente. Entonces, creo que esa explicabilidad tiene que ser uno de los elementos fundamentales de un sistema procesal de garantías. Pero sobre todo también el derecho de defensa. ¿Cómo puedo yo, estimados colegas, amigos y amigas todos que asisten a este acto piadoso, cómo puedo yo sostener el derecho de defensa y la motivación de las sentencias ante sistemas expertos? Si yo como defensor no le puedo decir al juez, usted no puede
darme esa sentencia en la cual ha utilizado inteligencia artificial y no me puede explicar cómo se han hecho inferencias lógicas dentro de un sistema de black box que usted no controla y que yo no puedo conocer. Es decir, el derecho de defensa es el primero en ser lesionado por esos sistemas sin transparencia. Y por supuesto, el principio de motivación de las decisiones. ¿Cómo podría yo soportar un recurso de apelación o de casación en donde yo le diga a un tribunal de apelación de sentencia penal o a la misma sala de casación, miren señores, señoras, fíjense que esta decisión basada en un sistema experto, un sistema de inteligencia artificial, no tiene forma de explicarme por qué llegó a esa decisión específica en relación con mi cliente? Tal vez porque no tomo en cuenta esas cuestiones que veíamos antes sobre las complejidades culturales, sociales y económicas. Pero es que el papel de la inteligencia artificial es para eso, es decir, si tuviéramos hoy a los grandes gestores de la inteligencia artificial, el mismo Turing, ¿verdad? Que fue el que desarrolló aquel medio de determinar cuándo un sistema de inteligencia artificial podría parecerse a un ser humano, ¿verdad? Es el tema de cómo puedo yo reemplazar la deliberación humana para que ese sistema de inteligencia artificial parezca humano. Es decir, que no haya que sea indistinto para quien recibe esa justicia penal, que esa decisión que se está tomando proviene de una máquina, perdón, proviene de un ser humano, aunque fue una máquina la que lo decidió. Y aquí pues deja la inteligencia artificial de ser una herramienta y se convierte casualmente en el medio de decisión. Un tema ético muy grueso, muy importante, muy grave. Y entonces me lleva al último elemento, la responsabilidad en la regulación de la inteligencia artificial. Casi toda la literatura actual coincide en la necesidad de que tenemos que responsabilizar a quien utiliza la inteligencia artificial desde un punto de vista humano. Es decir, yo no puedo decir, es que la que falló fue la inteligencia artificial y salado, te han tocado 25, 50 años de prisión. No, eso no va a funcionar así. Lo que yo necesito es, casualmente, responsabilizar al sistema jurídico, al sistema de justicia que está utilizando esa herramienta de inteligencia artificial con la decisión que se está tomando. Ahí un adelanto de una de mis conclusiones es que eso solo va a ser posible en la medida en que se atienda al principio de que las decisiones de inteligencia artificial tienen que desarrollarse a partir de, de decisiones mediadas por un ser humano. Em, Quiero dedicar una especial reflexión a la epistemología de la prueba indiciaria porque aquí es donde probablemente, y lo anuncié recién comenzado mi conferencia, que los estándares probatorios, yo sé, está emocionando a mucha gente, no voy a poder entrar en profundidad a la discusión y el análisis de los estándares probatorios del sistema de sana crítica y de los sistemas más allá de la duda razonable anglosajones, que son sistemas que se enfrentan, por ejemplo, a que yo no puedo reducir la duda razonable a una cuestión de probabilidad estadística sobre la cual está construido principalmente un sistema algorítmico. Y es que los sistemas algorítmicos como Compass en Estados Unidos sugieren niveles de riesgo y de peligrosidad de una persona a partir de criterios estadísticos, ¿verdad? Que pueden llevar a decisiones que, por ejemplo, en el caso de Loomis, llevaron a que una persona que no tenía ningún grado de peligrosidad terminara siendo para el sistema Compass una de las personas más peligrosas y que debía recibir las consecuencias más gravosas del sistema de justicia. Entonces, lo que quiero decir con esto es que los sistemas automatizados no pueden sustituir al juez en esa medición de los estándares probatorios, por más que los sistemas de inteligencia artificial hoy sean tan limpios y tan capaces de definir una gran cantidad de data variada. A mí me parece que pueden ser auxiliares muy importantes en la justicia penal, claro que sí, podría ser la esperanza para solucionar nuestros problemas de justicia penal en lugar de poner tribunales de una sola persona y dejar a los tribunales de apelación de sentencia penal con los mismos jueces que tienen, porque ya no van a recibir una sola sentencia, sino que tres al mismo tiempo en el mismo tribunal, probablemente el mismo día y a la misma hora, sino que lo que probablemente podríamos hacer es
tratar de que los sistemas tengan un uso, pero que la fijación de estándares probatorios esté sometido a controles, a sistemas de corroboración y posibilidades de contradicción humanos. Ahí, por supuesto, el tema de presunción de inocencia en la, en la cuestión de la prueba indiciaria es fundamental. Por supuesto que entra también, em, perdón, el tema de la inferencia, ¿verdad? El tema de la comprensibilidad de la decisión judicial, el análisis de los riesgos, tal y como lo estaba estableciendo, y la urgencia de que la transparencia y la rendición de cuentas sea humana y no exclusivamente tecnológica. Bien, eh, llegados a este punto, tenemos que revisar los sesgos de la valoración judicial. Muchos de ustedes han llegado a esta conferencia quizá esperando oír algo sobre esto. Sé que alguna persona en el público quiere hacer una tesis o algunas personas quieren hacer una tesis sobre este tema tan apasionante y los invito desde ya a que desarrollen sus tesis sobre estos temas. Las necesitamos. Eh, Primero que todo, a mí me parece que tanto en el entrenamiento de los sistemas expertos como en el uso automatizado de los mismos, estamos enfrentados a graves riesgos. Y eso, pues sin duda alguna, tendría que implicar para nosotros señales de advertencia. Vamos a ver, mm, vamos a ver. Sí. Primero, frente a bases de datos que son culturalmente diversas, bases de datos humanas, antropológicas, sociales, económicas. Cuando la decisión judicial tiene que ver con peritajes antropológicos, como se utiliza frente a grupos humanos de pueblos originarios, o también frente a reconocimientos explícitos de deliberaciones culturales que son indelegables a un juez humano, ¿verdad? Porque a mí me parece, por ejemplo, que el error de comprensión culturalmente condicionado, un artículo 35 del Código Penal aplicado a poblaciones originarias, va a requerir una valoración judicial humana. Precisamente eso nos lleva en clave directa a la necesidad del reconocimiento de que patrones promedio, inmediación en la prueba y por supuesto el análisis de una decisión judicial que podría tener un impacto en dignidad humana, abarque desde un punto de vista de garantías una reflexión sobre el enfoque ético. A mí me parece que la duda razonable en clave algorítmica, tomando en cuenta las complejidades de los problemas penales, nos lleva a 7 cuestiones que son fundamentales. Y primero, lo importante es decir, un sistema experto que dice que tiene un 90% de confianza algorítmica no significa que tenga un 90% de acierto real. Los sistemas de inteligencia artificial aplicados a sistemas penales requieren una calibración y una validación externa constante. Nosotros necesitamos también cuantificar el grado de incertidumbre de los sistemas expertos. Necesitamos detectar casos de desviación sobre las posibles implicaciones estadísticas. Tenemos que tratar de que los sistemas expertos no hagan predicciones de conjuntos sin hacer diferenciaciones individuales. Tenemos que evaluar la capacidad que tiene el sistema para medir el peso de la evidencia en condiciones de verosimilitud. Los colegas que me escuchan desde el mundo de la filosofía del derecho y la argumentación jurídica saben que uno de los problemas más arduos de la filosofía del derecho es la verosimilitud y casualmente es uno de los límites que hoy tiene el uso de algoritmos en la justicia penal. Pero 2 elementos más, el sexto, la transparencia auditada y el séptimo, la explicación contrafactual que se tiene que hacer dentro del debate de un juicio. Por más que el sistema de inteligencia artificial haga un pronóstico de una solución, si no ha escuchado el contradictorio de un proceso donde se dan precisamente esas versiones contrafácticas, es necesario estar claros de que no vamos a tener una solución
judicial esté acertada. Em, Vamos a ver. Entonces, me parece que desde el punto de vista de lo que estamos discutiendo, el derecho que tiene un ser humano a una decisión judicial humana sigue estando vigente en el estado actual de la inteligencia artificial. Y eso es un derecho que probablemente vamos a tener que implementar de una manera más consistente. Tiene que ver mucho con la fundamentación de la independencia judicial, que no es delegable a sistemas externos al juez. La imparcialidad requiere siempre sensibilidad humana. Y la motivación solo la puede dar un juez humano para construir, me parece, razones articuladas y además razones revisables. Yo no digo, estimados y estimadas, que tengamos que rechazar la inteligencia artificial en la justicia penal, civil, administrativa, contenciosa. No quiero decir eso. Lo que quiero decir es que la inteligencia artificial puede hoy ser una herramienta de búsqueda documental muy importante, nos puede ayudar a detectar patrones de conducta, nos puede ayudar a organizar prueba en complejos procesos económicos de corrupción. Pero ahí donde se necesita la construcción de inferencias y la necesaria decisión final sobre un asunto, sobre todo en una cuestión sumamente compleja, esto solo se puede lograr mediante una responsabilidad indelegable de los seres humanos. Me parece que la legitimidad democrática de la justicia penal descansa en la humanidad del juicio y precisamente eso es lo que estaría en juego a la hora de una utilización acrítica, exclusivamente mercadotécnica de la inteligencia artificial en el proceso penal. Pero lo que sí quiero decirles es que la inteligencia artificial ya forma parte del proceso penal, ya sea porque los litigantes la utilizan, ya sea porque los jueces la usan. Pero esa legitimidad depende entonces de que los sujetos actuantes, las personas que están utilizándola, respeten las garantías clásicas, la legalidad, la proporcionalidad, la contradicción, la urgencia, la motivación y la presunción de inocencia. Y la regla fundamental aquí es muy sencilla, yo no vengo con una solución compleja. Ninguna tecnología, escúchenlo bien, ninguna tecnología que no pueda ser explicada, que no pueda ser validada, que no pueda ser auditada, podría restringir derechos fundamentales en el proceso penal. Y sobre todo, cuando los justiciables tienen el derecho a una decisión final que va a afectar su libertad, que va a afectar su dignidad y que merecen que sea otro ser humano como él, como ella, asistido o asistida, si se quiere, por la herramienta tecnológica, pero nunca, pero nunca sustituido por ella. Les agradezco mucho. Sin jueces humanos no hay justicia. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, doctor, por compartir sus conocimientos con nosotros el día de hoy. A continuación tendremos la sección de preguntas. Si alguien gusta realizar una pregunta, puede escribirla por medio del chat o levantar la mano en la plataforma y se le dará la palabra. Por aquí tenemos una pregunta. Dice así, la forma de constatar como juez humano, perdón, la forma de constatar cómo un juez humano resuelve un caso o cómo opera su lógica interna es la misma de aquellas relativas a un juez artificial, la motivación de la sentencia. Por lo tanto, ¿es irrelevante para las garantías penales la operación interna del juez? Es una buena pregunta. Yo no digo que no. Yo la replantearía diciendo si los sistemas automatizados pueden reemplazar a los jueces en la toma de decisiones, sobre todo cuando hay jueces que no tienen la capacidad de dar un fallo racional. ¿Ok? Me parece que la respuesta a esa pregunta muy difícil, y le agradezco a aquella persona que la ha planteado, que la justicia penal no puede delegar su núcleo de decisión en un algoritmo. El ser humano aporta algo que la máquina no puede
hacer, que es ser empática. Esa comprensión del contexto, la ponderación ética, la valoración de complejidades económicas, sociales, políticas, es solo posible a través de la mediación humana. Sí se podría aceptar un uso parcial de la inteligencia artificial, por ejemplo, para organizar prueba documental, para analizar patrones de conducta, como lo veíamos, o para verificar jurisprudencia, pero siempre hay necesidad de un control humano. Yo creo que es defendible incluso al responder esa pregunta que existe un derecho constitucional a que las sentencias estén provistas por razonamientos judiciales humanos. Aunque yo sé que la pregunta tiene trampa al final porque pueden decir quizá es mejor un sistema algorítmico con sesgos que un juez que nunca puso atención, pasó viendo el teléfono celular, se dormía en el juicio, o que nos convence de que escuchó la defensa cuando daba sus conclusiones cuando en realidad estaba profundamente dormido. Probablemente eso es lo que quiere decir la pregunta, pero yo creo que aun cuando los seres humanos tengamos todas esas pasiones, todos esos pecados y esas circunstancias lamentables, es indudable que siempre va a ser mejor para un ser humano ser juzgado por otro ser humano. Muchas gracias. Otra pregunta dice lo siguiente. ¿Cómo considera usted que un estudiante de derecho debería utilizar la inteligencia artificial en el estudio del derecho penal? He visto varios usos. Tengo una estudiante muy inteligente en mi curso que se prepara para los exámenes y para la materia, haciéndole preguntas a ChatGPT. ChatGPT suele ser complaciente. Ella no ha querido hacerme caso, que muchas veces es complaciente y trata de responder lo que ella quiere oír. Y probablemente yo como profesor no quiero oír lo que ChatGPT le sugiere de manera complaciente que responda. Aún así, tiene muy buenos resultados en los exámenes, precisamente porque acabamos de pasar un curso donde básicamente el tema es conceptual y ChatGPT es muy poderoso para trabajar aspectos desde el nivel conceptual. Vamos a ver ahora en Penal 2 cuando los problemas ya tienen que ver precisamente con casos penales, donde vamos a ver esas complejidades, donde vamos a ver esas ambigüedades, donde vamos a ver esas complejidades de las circunstancias de los casos penales, donde ChatGPT suele resbalarse. Creo que los estudiantes harán bien en hacer uso de estas herramientas. Yo creo que es inevitable que las hagan. Tienen que usarlas de manera responsable y ética. Tienen que ser conscientes de que ustedes como estudiantes, tienen que tener pensamiento crítico, tienen que desarrollar sus propias capacidades de análisis y discusión y no caer en el grave riesgo en el que estamos viviendo en la actualidad de quedarnos con sujetos sin criticidad, sin capacidad de admiración, sin capacidad de pensamiento libre. Someter todas nuestras reflexiones a través del cristal de la inteligencia artificial podría llevarnos a una sociedad maquinizada, a una sociedad que probablemente va a depender de la forma en que están siendo alimentados los sistemas de inteligencia artificial. Y les pongo de ejemplo las redes sociales como TikTok, que trabajan con unos algoritmos sumamente expresos y muy claros, ¿verdad? Que definen de un momento a otro cuál va a ser, digamos, el tipo de reel o el tipo de feed que vamos a recibir nosotros a la hora de estar observando TikTok a veces por horas. Nos va a alimentar de eso que nos gusta, nos va a alimentar de aquello que ideológicamente se adapta a lo que pensamos y no nos da el reto de pensar críticamente. A mí me parece que la mejor sugerencia para un estudiante, tanto dentro de la inteligencia artificial como fuera de ella, es asuste a sus profesores pensando críticamente. Al final de cuentas, lo que nos satisface en el proceso de enseñanza-aprendizaje es generar pensamiento crítico independiente. Y eso es algo que probablemente la inteligencia artificial podría ayudar, pero podría limitar. Y ya ese horror de un posible límite a esa capacidad de independencia y de pensamiento crítico ya me obliga a ser muy escéptico de usar ChatGPT exclusivamente para hacer las preguntas del examen. Muchas gracias. Don Jorge Araya tiene la mano levantada por medio de Zoom. Tiene la palabra, don Jorge.
Don Jorge, no lo escuchamos. ¿Me escuchan? Ahora sí. Gracias. Buenas tardes, don Alfredo. Buenas tardes, don Jorge. ¿Cómo le va? Bien, usted. Mire, una consulta que quiero hacer con base en su conocimiento del tema de inteligencia artificial en Europa, que evidentemente también lo he estudiado y tiene evidentemente muchísimo más avance que nosotros. Pero mi consulta es, eh, conociendo evidentemente que en Europa ya hay iniciativas legislativas, inclusive leyes que se han puesto en práctica precisamente para asegurar que existan auditorías respecto de la inteligencia artificial. ¿Por dónde cree usted, según su criterio, que deberíamos nosotros comenzar a legislar? O sea, ¿cuáles serían las primeras iniciativas o las primeras leyes que, o hacia dónde deberían ir dirigidas para ir asegurando la auditoría de los algoritmos precisamente para no hacer de la inteligencia artificial un berenjenal que pueda provocar un caos? Esa es mi pregunta, gracias. Sí, es una pregunta de 50.000 5, don Jorge. Si yo la tuviera, probablemente andaría por el mundo llevando la buena nueva de que tengo las herramientas para ofrecer un sistema transversal de auditoría de sistemas de inteligencia artificial. Pero ya que usted me facilita la pregunta, señalándome cómo se ve el panorama ahorita en Europa, le puedo decir que las líneas de la auditoría de sistemas de inteligencia artificial comienzan con códigos de ética. Usted sabe, y siento que por su pregunta ya usted ha reflexionado sobre eso, es imposible generar legislación aplicada a inteligencia artificial si no tenemos un código de ética mínimo relacionado con la construcción de los algoritmos, el entrenamiento y la formación de esos algoritmos y luego en la implementación de los mismos. Los códigos de ética que en este momento estamos viendo surgir luego del reglamento de inteligencia artificial de la Unión Europea, ¿verdad? Del año 2024, yo creo que son muy buenos y van precisamente en la dirección correcta. He revisado especialmente los que se ha generado en Alemania, en Europa, en Francia y en Italia, que me parece que son los que están dando, digamos, la pauta, por lo menos en Europa, hacia, digamos, códigos de ética realizables e implementables en auditoría. Pero luego viene la tarea del legislador y aquí indudablemente es algo más serio que lo que hicieron algunos legisladores costarricenses que me pareció una forma jocosa de iniciar su labor cuando ellos decidieron dictar una legislación pidiéndole a ChatGPT que le sugiriera cómo iba a ser la legislación de inteligencia artificial. Y yo lo último que haría es poner a un sistema de inteligencia artificial a generar su legislación, a hacerse una especie de autocontención, una especie de autocensura, ojo, una autolimitación del ejercicio de sus funciones en diferentes campos. El legislador, sobre todo, tiene un reto enorme que es precisamente hacer coexistir las garantías tradicionales, en este caso garantías constitucionales que siguen rigiendo, por más que haya algunos que gritan por ahí que esas garantías tienen que ceder ante los fines de seguridad y de persecución del delito. Esas rigen incluso frente al crimen organizado, deben de regir también frente a los panoramas de la criminalidad más moderna. Por esa razón me parece que las reglas de reforma en materia de inteligencia artificial pasan directamente por inspirarse en los códigos de ética, pero hacer descender la legislación a los usos prácticos. Eso significa, don Jorge, que la legislación que se va a producir en los próximos años va a ser una legislación de corto plazo, porque no va a durar mucho tiempo. En este momento donde ya tenemos avances muy importantes en inteligencia artificial generativa, muy probablemente, y usted lo sabe también, don Jorge, esa inteligencia artificial generativa va a superar algunos de los problemas que he mencionado hoy como obstáculos. Eso estoy claro. Por esa razón es que el legislador tiene que darse cuenta que la legislación que va a producir tiene que tener aquel grado de flexibilidad suficiente para adaptarse a cambios que son rasantes, son absolutamente
impactantes, ¿verdad? Y que se dan en periodos de tiempo muy cortos. Y la tercera cuestión relacionada con la regulación de la inteligencia artificial en proceso penal es que nuestros códigos procesales, a pesar de que son herederos de todo el movimiento reformista de los años 90, quedaron atrás. Quedaron atrás porque no tomaron en cuenta todos estos nuevos acontecimientos tecnológicos. Quedaron atrás en todo lo que se refería a la cooperación internacional en materia de investigación delictiva, pero quedaron atrás también en la implementación de las herramientas tecnológicas en la producción de justicia. Por esa razón me parece que haremos bien en revisar nuestros libros de filosofía y argumentación jurídica, porque hay mucho, y espero haberlo demostrado hoy, que tenemos que seguir haciendo desde el punto de vista de los sistemas de estándar probatorio en ambientes de inteligencia artificial. Así que la tarea no es fácil, don Jorge. Yo espero que usted colabore para que nuestros legisladores produzcan una mejor legislación. Tenemos por suerte ya buenos parámetros europeos, pero sin duda alguna yo creo que Costa Rica puede producir y América Latina puede producir creativamente cosas mejores. Y en esas estamos. Muchas gracias, profesor. En el Facebook Live tenemos un comentario y una pregunta. El comentario es de Vane Orozco y dice, actualmente se cuenta con herramientas IA dirigidas o aplicadas en el ámbito legal. Y aparte de ChatGPT, hay muchas más que se van entrenando y mejorando. Otras se quedan muy básicas. Después, don Ricardo Vladimir Montoya dice, o pregunta más bien, ¿qué valoraciones puede adelantar en materia de educación, formación y utilización de la IA en las aulas universitarias, en especial de los estudios penales y criminológicos? ¿Me deja contestar esa, señor Freibald? Vea, a mí me parece, y creo que Ana Blanco quiere hacer una pregunta, ¿por qué no la dejamos que la haga? Por supuesto, Doña doña Ana, Ana tiene la palabra. De una. Ok, de a una. listo. Bueno, buenas tardes, don Alfredo. Muchas gracias por la conferencia. En realidad, más bien un comentario que me surgió a la luz de lo que usted expuso. Usted expuso un punto muy específico a propósito de la confusión del intervalo de confianza con las probabilidades, Sí. que lo cual es una confusión muy, muy común. Y eso me hizo pensar en lo siguiente. Con independencia de los controles que usted sugirió, con los cuales desde luego estoy de acuerdo, em, si esto en si los algoritmos que expresan sus resultados en probabilidades en algún momento fuesen a ser integrados probatoriamente, ¿m? Eso me hace pensar que necesariamente habría que incluir en la formación jurídica algo de estadística, porque no podría, o sea, porque por errores justo como este, como confundir el intervalo de confianza con las probabilidades concretas de acierto, que es algo clásico cuando personas no formadas en estadística interpretan datos expresados en probabilidades. Entonces, sí, como un punto adicional, digamos. Sí, usted tiene razón, doña Ana, y claramente, por ejemplo, estándares como Beyond Reasonable Doubt o más allá de toda duda razonable, mucha gente ha querido hacerlo en argumentación jurídica desde el punto de vista probabilístico. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo ha intentado también, ¿verdad? Pero ellos siempre han insistido que la valoración siempre hay que hacerla en conjunto, es decir, con garantía de contradicción. En América Latina, donde venimos de apenas hace algunas décadas vivir sistemas inquisitivos y mixtos, nos enfrentamos a un momento histórico en donde, digamos, con tendencias prevalentes hacia un juicio más contradictorio, más oral, más igualitario entre las partes desde el punto de vista de igualdad de armas, me parece que muestra la posibilidad de que haya una receta para el fracaso, ¿verdad? En cuanto a que si los estándares históricos, culturales,
no son implementados en los sistemas de inteligencia artificial que se están desarrollando, probablemente vamos a tener sistemas de apoyo judicial absolutamente imprudentes y probablemente impresentables en público. Ahora, en relación a esa pregunta de cómo veo yo la inteligencia artificial en las aulas universitarias, yo creo que todos los profesores y profesoras estamos satanizando a la inteligencia artificial en el sentido de que nos da miedo que nuestros estudiantes resuelvan sus exámenes con inteligencia artificial, que hagan los resúmenes de los libros con inteligencia artificial. Estamos asustadísimos de que nos hagan preguntas a través de ChatGPT, etcétera. Bueno, pero ya hacía bastante tiempo nos las hacían buscando en Google, ¿verdad? Autores raros para ver si podíamos responder preguntas planteadas por gente que se plantea problemas exóticos. Bueno, yo creo que no, esa satanización es incorrecta. Yo creo que el aula universitaria es el mejor lugar para implementar la inteligencia artificial con reglas éticas, enseñándole a nuestros estudiantes hasta dónde la herramienta de la inteligencia artificial puede ser útil para el trabajo académico, el trabajo científico y también para el desarrollo de aptitudes y actitudes frente a la solución de los problemas jurídicos. Sin duda alguna, eso va a requerir de nuestros profesores y profesoras una especial, ¿cómo se dice? Una especial formación. Es decir, vamos a necesitar culturizarnos, vamos a necesitar hacer eso que dice TikTok, irnos un mes y aparecer como gente poderosa, ¿verdad? Luego de haber entendido y aprendido algunos sistemas. Tiene razón la compañera cuando decía de que no solo existe ChatGPT, existen una gran cantidad de herramientas de legal tech, ¿verdad? Que no son más que inteligencia artificial específicamente dedicada al mundo del derecho, que pueden ser entrenadas, que pueden ser capacitadas para que funcionen. De hecho, en mi oficina estamos a punto de adquirir una herramienta de esta naturaleza, a la cual esperamos entrenar con las mejores fuentes bibliográficas y jurisprudenciales. Probablemente haremos una censura de algunas jurisprudencias que no queremos ver en ese sistema de apoyo a la decisión en casos penales, pero sin duda alguna el mundo es ancho y abierto, hay una gran cantidad de opciones y se me ocurre un gran problema, no solo para las aulas universitarias, sino también para las oficinas de abogados. La gran diferencia que va a haber entre colegas que tienen esa, vamos a decir, ese alfabetismo de inteligencia artificial y los que no lo tienen, las que están utilizando las herramientas bien y las que los están utilizando muy mal. Acabo de ver un escrito de un colega en un recurso de apelación que, sin saber que ChatGPT es complaciente, le citó un montón de fallos de la Sala Constitucional que no existen, autores de procesal penal que tampoco existen, y me di un gangoso atacando el recurso del colega, precisamente porque no se dio cuenta que lo que citaba era absolutamente ilógico, irracional y no se refería a nada que existiera en el sistema jurídico costarricense. Pero esas son cuestiones que están pasando porque estamos viviendo en la época donde estamos maravillados y estamos usando la herramienta. Tenemos que saltar ese umbral hacia un uso inteligente, ético, responsable de la inteligencia artificial y todos estamos metidos en ese barco. Es inevitable. Yo no sé si el oficio del abogado desaparecerá o del notario, pero lo que sí es cierto es que como humanidad estamos en esa situación bifurcada: o asumimos los retos que esta tecnología ya nos ha traído o quedamos sin posibilidades de ser en un mundo tecnológicamente marcado. Muchas gracias, doña Sonia. Muchas gracias, profesor. Don Guillermo Gutiérrez nos deja una pregunta por el chat. Dice, Ajá. si bien es cierto que el tema es sobre la utilización de la IA en el proceso penal, me permito consultar si está preparado el sistema o cómo se está preparando para enfrentar la IA en su forma oscura. Me refiero al tema fake, videos, documentación falsa, audios, en la valoración de la prueba, entre otros. Sí, don Guillermo, usted ha metido el dedo en una llaga sangrante. Perdone que use esa expresión tan ruda. Efectivamente, estamos observando cómo las redes sociales utilizan no solo inteligencia artificial para desarrollar fake news, sino también ¿Pero para qué le pasa a realizar esto?
¿Perdón? Para realizar estafas a través de la suplantación de identidades. Ya no solo es posible suplantar la voz, sino que suplantar la imagen. Podemos poner a personas a hacer campañas para recoger dinero y probablemente lo que va a llegar es a una cuenta de un estafador, de una persona que de manera absolutamente delictuosa está utilizando estas herramientas. Es cierto, eso está pasando y usted lo llama bien, es una inteligencia artificial oscura y también está sirviendo para construir no solo nuevas modalidades de criminalidad, sino también para demostrar cómo la reforma de los delitos informáticos de Costa Rica, lo vuelvo a decir, la reforma nuestra murió, ya no sirve. Es decir, el avance que dimos hace apenas 10, 15 años ya se perdió, ya no estamos, los tipos penales de Costa Rica no están listos para las nuevas formas de criminalidad provenientes de la inteligencia artificial y requerimos una reforma intensiva del Código Penal en esa materia. Ya se me van a preguntar, ¿y usted qué está haciendo? Poco, es necesario hacer más, es necesario sentarnos a trabajar con el legislador, con las legisladoras, en una reforma integral del Código Penal para que estas formas oscuras del uso de la inteligencia artificial queden adecuadamente contextualizadas en nuestros tipos penales. De todos modos, ya los tipos construidos en ese capítulo son inaplicables, son absolutamente irracionales, ya perdieron toda conexión con la realidad. Y eso me duele mucho reconocerlo públicamente, pero así es. Esa es la situación en la que estamos, don Guillermo. Muchísimas gracias, doctor. ¿Algo más que desea agregar a modo de conclusión? Repetir mi conclusión, don señor Freiwald, me parece que la justicia penal no existe si no es y si no es posible a través de un ser humano. Podemos usar las herramientas, nos emociona profundamente los algoritmos, estamos felicísimos de las herramientas de exploración probatoria y de data, pero sin duda alguna la justicia mediada por un ser humano no es superable en el mediano plazo. Ya veremos cuando tengamos otra inteligencia artificial generativa de diferente naturaleza a la que hoy tenemos. Pero por lo menos al momento en que estamos hablando, queridos y queridas colegas, no es posible más que pedir un derecho constitucional a que la justicia penal sea una justicia mediada por seres humanos. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Alfredo Chirino Sánchez y al mismo modo a todos los que nos acompañan el día de hoy. Amablemente les solicitamos realizar la evaluación de la actividad por medio del link que se les hizo llegar por el chat. Les recordamos que el siguiente lunes, 25 de agosto a las 5 p.m., tendremos en el mini auditorio de la Facultad de Derecho una actividad de mesa redonda titulada Derecho Administrativo, el nuevo régimen del servicio público, con la participación del doctor Óscar González Camacho, el doctor Roberto Garita Navarro y el máster Daniel Castro Acuña. Sin más, les deseamos buenas noches.